Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por acompañarnos, gracias por los ángeles presentes, gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo y gracias, querido Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, gracias por los hermanos y hermanas presentes. Permítanos, Dios, así juntos, unidos en el Espíritu, adorarle a usted en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, le rogamos que nos lleve para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales, que quite todo ruido de nuestra mente, que el Santo Espíritu pueda depositar en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, su palabra bendita. Dios, habilítenos para entender el sermón de este día, para comprender la razón de ser de las cosas, para comprender la trascendencia del tiempo, para estar claros, oh Dios, en el valor de este día. Señor, háblenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, aparece una frase: el día del Señor. Pienso que debo confesar que para llegar a este sermón he tenido que predicar muchos sermones, tratando de que la gente comprenda o compartiendo con la gente el conocimiento bíblico que asegura, que aclara y declara que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Si usted no acepta el señorío de Cristo, si usted no conoce a Cristo como el Señor, si usted no entiende que Jesús es el Señor, el amo y el dueño, si usted no comprende que Cristo tiene toda autoridad, entonces usted no entenderá el día del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan escribe que estaba en el Espíritu en el día del Señor. La pregunta es, ¿y cuál es el día del Señor? Cuando usted estudia la apocalíptica bíblica, encuentra que se habla de el día de la ira de Jehová. Se habla de el día de ajustes de cuenta, el día de juicio, se habla de el juicio final, el día final. Y cuando usted lee desde el libro de Isaías capítulo 24 al 27, usted lee en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, usted lee en Daniel capítulo 2, capítulo 7 al 12, usted lee en Joel capítulo 2 y 3, lee en Zacarías capítulo 9 al 14 y viene al Nuevo Testamento y lee San Mateo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro de Apocalipsis. Usted oye hablar del día de la ira de Jehová. Usted oye hablar del gran día, del día de Jehová. Sin embargo, en el versículo 10 del capítulo 1, no está hablando del gran día de la ira de Jehová, no está hablando de la segunda venida de Jesús. Cuando usted analiza la Biblia en todo el Nuevo Testamento, descubre que no está hablando del domingo, porque la palabra domingo ni siquiera aparece en la Biblia. Domingo es una palabra latina, la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Por tal razón, dejemos de un lado la idea de que el día de Jehová tiene que ver con el domingo o tiene que ver con el día de la ira de Jehová. Para nada tiene que ver con eso. Sin embargo, cuando usted estudia la persona de Jesús, cuando estudia la cristología bíblica, cuando descubre que Cristo es el Señor y cuando entiende la divino humanidad de Jesús, cuando comprende cómo Jesús comparte con el Padre su trono, cuando usted conoce que Cristo es el ungido de Jehová, que Cristo es el Hijo del Hombre, que Cristo es quien es. Cuando tiene claro eso, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Señor de todos, cuando usted tiene claro quién es Jesús, entonces y solo entonces usted entiende el valor de la frase
el día del Señor. Veamos rápidamente 3 versículos que nos muestran brevemente quién es Jesús. Ya lo hemos estudiado por mucho tiempo, pero por amor a los que no estuvieron aquí. Vamos rapidito a la Biblia. En la palabra de Dios, en el libro de San Juan, en el capítulo 13, versículo 13, el Señor Jesús hizo una declaración interesante. Jesús es el Señor, Jesús es el dueño, Jesús es el amo, Jesús es Señor. Jesús es alguien que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. San Juan capítulo 13, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. ¿Y qué dice Jesús? Y decís bien. ¿Por qué cosa? Porque lo soy. Yo soy el Maestro, yo soy el Señor. No hay lugar a dudas. Cuando usted se llama cristiano, cuando usted es una persona cristiana, usted reconoce, entiende y acepta que Jesús es su Señor. ¿Qué significa esto? Significa que su agenda está en las manos de Jesús. Significa que su vida pertenece a Jesús. Significa que lo primero, lo segundo y lo último para usted es la palabra de Jesús. Significa que usted vive en Cristo. Significa que ya no vive en Adán. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. En Adán muerte, en Cristo vida. Si usted acepta y vive bajo el señorío de Cristo, usted tiene la vida. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 en adelante, mire qué cosa linda. ¿Qué pasa con los que tienen a Cristo? Vamos rapidito. ¿Qué pasa con los que tienen a Cristo? 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 en adelante. Mire qué cosa linda dice la Biblia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice la Biblia, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y qué dice? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa tiene? Tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, ¿qué cosa no tiene? No tiene la vida. Si usted es cristiano, si usted pertenece a Cristo, si vive bajo el señorío de Cristo, usted tiene la vida. Sin embargo, si usted no vive bajo el señorío de Cristo, si Cristo no es su Señor, si Cristo no es su amo y su dueño, si usted no está bajo la autoridad de Cristo, usted no tiene la vida. Está muerto. Solo aquellos que entienden que Cristo es su Señor, entienden el día del Señor. Cuando usted comprende el valor, cuando usted comprende la trascendencia, la importancia, cuando usted entiende lo que significa el día del Señor, usted comienza una nueva experiencia en la vida. La vida suya ya no se mide en la tierra, se mide con los que viven en el cielo, porque usted se constituye entonces en un ciudadano o ciudadana del reino de los cielos. Ahora es miembro de la familia de Dios, ahora pertenece a la casa de Dios. Por tal razón, todo el cielo se mueve, todo el cielo se derrama en beneficio suyo, porque usted es miembro de la familia de Dios. Amén. ¿Es lindo el día del Señor? Amén. ¿Es lindo o no es lindo el día del Señor? A ver, ¿sí o no? Sí. Este es el primer sermón de una serie larga que tiene que ver con el día del Señor. Y es el primer sermón de esa serie. Así que les ruego que oren conmigo, porque no le niego que me siento muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Me siento tan nervioso que me llamó la atención que el Probad y Ved hoy hablara del sábado. Un día estudiaba en la Universidad Autónoma de mi país. Un día un profesor anunció que había un examen de química el sábado en la mañana. El Señor ha sido tan bueno y misericordioso que nos ha dado un cerebro que funciona. No digo que funciona mucho, pero funciona un poco. Y eso nos ha ayudado a tener buenas calificaciones cuando estudiábamos. Algunos estudiantes me dijeron, ¿qué tú vas a hacer? Porque aquí es por ley que el examen de química es el sábado en la mañana. Y yo me sonreí y dije que no voy a venir. Entonces me dicen, tú vas a perder la asignatura, vas a perder la clase. La pierdo. Entonces el maestro vino y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Digo, el examen es el sábado en la mañana y yo no voy a venir.
¿Pero por qué? Digo, por mi fe, mi creencia religiosa. Dice, es que no hay forma de cambiar eso, no se cambia, aquí en la universidad eso no se cambia. Va a perder la materia y yo no puedo aceptar eso, que tú pierdas la materia porque tú no vas a venir a examinarte. Tú eres el que me ayuda con los muchachos, tú eres el que le explica. O sea, es que eso no es justo que tú pierdas la clase porque, pero ¿con quién que hay que hablar? Digo, con nadie. Pero ¿qué se puede hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Digo, lo que se puede hacer es que cambien el examen y no lo van a cambiar. Dice, no lo van a cambiar. Digo, entonces terminemos la clase y dejemos que el examen llegue. Pero tú no lo vas a tomar. No. Pero piénsalo. Ya yo lo pensé. Llegó la fecha del examen. Terminamos las clases, llegó la fecha del examen, sábado por la mañana. Todos fueron a tomar su examen sábado de mañana. Yo me fui a la iglesia como siempre. A mí se me olvidó el examen, se me olvidó todo eso. Y llegó el lunes y bueno, si usted no toma el examen, pues perdía la clase. Y después que se anunciaron los resultados, que perdí la clase, que me quemé en la clase, yo recuerdo que me sonreí y se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo no quería estudiar eso, yo quería estudiar teología, pero no tenía dinero. Yo quería irme a la universidad, pero no tenía dinero. Había hecho 2 años en la extensión, porque yo trabajaba y estudiaba, las clases eran los domingos todo el día, mañana y tarde. Hubo 1 año completo que tuve que quedarme trabajando y ayudando en muchas cosas porque, bueno, eso no importa, dejemos eso tranquilo. Y entonces, después que el examen pasó, una mañana, en mi relación con Dios, me dice, el sábado que viene predicas tú. Digo, no, Señor, le toca al pastor, el pastor Feli Tavares, Felito, era mi pastor, un pastor que aprecié mucho. Me dice, no, va a predicar tú vas a hablar de justificación por la fe y te va a tocar a ti. Bueno, me preparé el sermón y yo me reía porque decía, como que me toca a mí, quien le toca al pastor Feli Tavares. Pasó toda la semana y no ocurrió nada. El sábado por la mañana ya estaba bañado, arreglado y preparando para irme a la iglesia. Vino corriendo el pastor Feli Tavares a la casa y me dijo, mira Andrés, por favor, perdóname, predica tú hoy porque tengo que ir al aeropuerto. Llegó una hermana de mi esposa Telma y entonces no hay quien la busque, la tengo que buscar yo y no voy a llegar a tiempo. Perdóname que te haga esto, pero por favor predica tú. Y yo me reí y le dije, no se preocupe jefe, el sermón está listo. Cuando estamos en la iglesia y me paro a predicar, miro hacia la derecha y se sienta un señor que ya falleció, Feli Tavares también falleció. Este pastor se llamaba Juan Lizardo, era presidente de la Misión del Norte. Y cuando voy a empezar a predicar, Papá Dios me dice, mira, ese señor te va a pedir hablar contigo, dile que sí. Y todo lo que te diga, dile que sí. Tú le dices nada más que sí. ¿Ok? Terminó el sermón, hicimos el llamado, él pasó al frente, todo el mundo pasó al frente, pasó todas las cosas. Y cuando salimos en la puerta me dice, quiero hablar contigo, Porte. Sí, señor. Terminé de saludar a la gente y me voy a decir, dígame, mira, hace mucho que yo te quiero decir esto. Yo creo y estoy convencido de que a ti Dios te llamó para ser un pastor. Dios te ha dado toda la madera para que tú seas un siervo de Dios. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo no había hecho nada porque no tenía el poder o la posición, pero ahora yo soy el presidente de una misión. ¿Tú te quieres ir a la universidad a estudiar? Sí. ¿Quieres que te pague la mitad de los estudios? Sí. ¿Quieres que te dé trabajo para que te gane la otra mitad? Sí. ¿Tú quieres tal cosa? Sí. ¿Tú quieres esto? Sí. A mí me dijeron que dijera que sí. Entonces me dice él, ¿y por qué tú dices todo que sí? Digo, porque el Señor me dijo que le dijera que sí. ¿Cómo así? Dice él. Digo, como usted está oyendo. Oiga, qué cosa linda, cómo es Dios. Por eso cuando vi la cosa de estos muchachos, no pude evitar un par de lágrimas en mis ojos. En ese tiempo, pues ya tenía mi novia. Ya tenía 2 años que había hecho en la extensión. Y cuando terminamos, saliendo, mamá, terminamos, viene Esther. Y entonces vamos caminando. Y le digo, Esther, tú no sabes lo que me acaba de pasar. Me dice, ¿qué te pasó, gordo? Yo era tan flaco, pero tan flaco que tenía 155 libras. Ella me decía gordo para animarme porque era demasiado flaco. Le digo, mira, que me habló el presidente así, que me habló así, que me hacía así. Y como que se me puso tristona porque yo me iba y le iba a dejar. Le digo, mi negra, pero ¿sabe una cosa? Me dice, ¿qué? En 6 meses tú tienes que irte para la universidad. Y empieza a reírse. Dice, ajá, ¿y con qué vamos a pagar?
yo te pago la mitad y tú pagas la otra mitad trabajando. Y me mira y me dice, muy bien, así lo hacemos, cosa linda. Pues así lo hacemos, digo, así lo hacemos. Y nos vamos. Alabado sea Dios. Quiero decirle que me gané un 150%. Número uno, me pagaban el 50% de los estudios. Número dos, me ganaba el otro 50% como asistente del pastor de la iglesia de Sonador, que está ahí al ladito de la universidad. Y número tres, la universidad me contrató para que enseñara en la intermedia y en secundaria porque me necesitaban. Yo había sido maestro por muchos años. Y entonces le decía a Esther, ya llegó el tiempo. Así que fui a la capital, me traje mi muchacha, me traje mi novia, que ahora es mi esposa, y entonces vino, estudió y nos graduamos juntos. Yo le hago una pregunta, ¿sabía Dios lo que iba a hacer, sí o no? Cuando usted respeta el principio de Jehová, no tiene nada que temer. Ahora le ruego, por favor, que ponga cuidado a lo que vamos a estudiar. Esto es una serie larga, extensa, pero para entender el sábado, usted tiene que entrar por la puerta que es Jesús. Si usted no entra por la puerta que es Jesús, no va a entender el valor del día. Le recomiendo que ponga ahí en su papel o en lo que usted esté anotando, este título. Se llama La praxis del sábado. ¿Cómo se llama? Fue un tema que desarrollamos en Puerto Rico, en la iglesia de Bellavista, un programa que tiene 3 ABN que se llama Los 10 Mandamientos. Me pidieron que hablara del sábado. Así que presentamos el sábado como la praxis del sábado. No voy a repetir ese sermón porque ahora tenemos que empezar algo no igual, pero algo que va en la misma dirección. Les ruego que busquen en YouTube el sermón, ponga la praxis del sábado, pastor fulano de tal. El fulano de tal, pastor Andrés Portes, la praxis del sábado. Busque ahí y lo va a encontrar gratis, es un video, le va a encantar, porque es una presentación del sábado desde el punto de vista de Dios como el dueño y Señor. Y enfoca la frase que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Ya usted sabe la página, dónde buscar esa información. Vamos a trabajar con lo de hoy. Número 1, Cristo dice que Él es el Maestro y el Señor. Número 2, Hechos capítulo 10, versículo 36. Vamos rapidito. Hechos 10, 36. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa esto? Que es solo la Biblia, únicamente la Biblia, y la Biblia se explica a sí misma. Hechos capítulo 10, versículo 36. ¿Cómo dice el versículo 36? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, ¿qué cosa? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Este es Señor de ¿cuántos? De todos. Es el dueño de todos, es el amo de todo, tiene autoridad sobre todo. Cristo es el todo del todo y en todo. Cuando usted entiende eso, cuando su cerebro lo digiere, cuando usted lo vive, lo experimenta, su vida alcanza un nivel, su vida alcanza una extensión, su vida alcanza una cosmovisión, su vida logra una forma de existencia que está por encima del más elevado pensamiento humano. Usted logra una manera de vivir que se conecta y se proyecta mucho más allá de las cosas que este mundo puede tener. Su vida se convierte en una vida que trasciende. Trascender significa que se va más allá de los límites, al punto que usted se constituye no solamente en una persona que enseña a los seres humanos, sino una persona que Dios utiliza para darse a conocer a los ángeles y al universo. Y usted dirá, este pastor está loco. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9, vamos a leer eso rapidito. Primera de Corintios 4:9. Y no es una enseñanza basada en conceptos, ni en teoría, ni en explicaciones y argumentos humanos. Es una enseñanza basada en la experiencia con un Dios real, con un Dios todopoderoso, con una palabra de Dios que existe y existirá por siempre, con un poder tan grande que abarca y cubre todo el universo. Entonces, usted se convierte en una pieza, no solo en la tierra, sino para todo el universo. ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Corintios 4:9, dice Pablo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros,
como a sentenciados a muerte. ¿Qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Cuando usted entiende la verdad del sábado, descubre que hay un espacio en la tierra que no pertenece a la tierra. Lo único que se puede comparar al valor del tiempo del sábado es cuando usted está en oración íntima y profunda con Dios. Cuando usted está en íntima y profunda comunión con Dios y ha pasado 1 hora en esa comunión y ha pasado media hora en esa comunión, usted nota, siente, se da cuenta que usted como que se salió de este mundo y este planeta. Comienza a oler a rosas. Usted siente un aroma, un perfume que no se consigue en esta tierra y usted entra como en una experiencia que no se puede explicar. El tiempo pasa y usted no se da cuenta. Y cuando usted sale de esa atmósfera, cuando usted sale de esa experiencia, usted no es la misma persona. Y no importa quién esté delante, no importa quién esté presente, todo mundo percibe que usted salió de la presencia de Dios. ¿Es algo hermoso o no es algo hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Lo interesante del sábado es que usted puede hacer eso cada semana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, el Señor dice, vamos rapidito, por favor. Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Cómo dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es, ¿qué cosa? Señor de señores. ¿Y qué más? Y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿cómo son llamados? Llamados, elegidos y fieles. Cuando usted entiende el sábado, cuando usted comprende el valor del sábado, cuando usted entra a esa dimensión del sábado, cuando usted se reúne con el todopoderoso creador del universo, con la razón de ser de la existencia en cualquier lugar del universo, cuando usted se conecta, se comunica, cuando usted se relaciona con Él, entendiendo y comprendiendo el valor de ese día, entonces su vida trasciende de manera tal que lo que vamos a leer ahora usted tal vez no lo quiera creer, pero yo lo voy a leer. Entonces usted descubre el propósito de su existencia. El enemigo nos engaña haciéndonos trabajar como animales para acumular cosas en este mundo que se van a quemar. ¡Qué tontería! Acumular y acumular y acumular, y al final usted o se muere o se queman las cosas, o pierde lo que tiene, o a las cosas que usted tiene lo pierden a usted, porque usted se va a morir en un momento, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Yo no, yo quiero vivir cuando Cristo venga, yo no tengo planes de morirme. ¿Tiene de planes de morirse? No. Vamos a hacer planes para irnos con Cristo, ¿a dónde? A las mansiones celestiales. Efesios capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Efesios 3:10, vamos rapidito. Efesios 3:10. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué Dios inventó el sábado? Dios inventó el sábado para que un día de cada 7 tú entres a esa dimensión superior, entres a esa relación profunda, a esa comunión con el Todopoderoso, entre a una relación de cerca con el dador de la vida. Es que no se puede explicar con palabras humanas, solo se puede vivir. Es como abrir una puerta y entrar a una habitación, cerrar la puerta y quedarte allí con Dios, hablar con Él, contarle la cosa de la semana, decirle qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, cuáles son las cosas que son necesarias, cuánto le agradece esto, cuánto le agradece aquello. Y ese es un espacio de tiempo que no le pertenece a ningún ser humano, es un espacio de tiempo que pertenece a Dios. Y cuando ese día pasa, cuando ese tiempo pasa, usted sale de allí. Le voy a contar algunas cosas. Algunos países, cuando el sábado llega y predico en la mañana, a veces tengo que predicar 1 y hasta 2 veces en la mañana, y predicar en la tarde y predicar en la noche. A veces, el último sermón, hay una ciudad que se llama Caravaggio, en Italia. Prediqué en la mañana, prediqué en la tarde, y faltaba el sermón de la tardecita. Le dije, bueno, Señor Jehová, que predique otro porque yo estoy muerto, yo estoy cansado. No te preocupes, yo me encargo. Bueno, pues encárguese usted. Cosa linda, mamá. Yo me senté, ni sé lo que voy a decir ni de qué voy a hablar. Y con una sonrisa en la cara, mirando a todo el mundo, y me decía, si estos supieran que yo no sé ni qué es lo que voy a decir. Me paré y esta boca que tengo, una boca tan extraña y tan tonta, dijo Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,
apartado para el Evangelio de Dios. Yo solo recuerdo que oré y empecé a hablar. Un amigo que me acompaña me dijo que el sermón duró 1 hora y media. Y aquello fue algo tan maravilloso, pero tan maravilloso, que yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La frase dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este día del Señor es el día de ¿cuál Señor? Bueno, pues ya tenemos no sé cuántos temas presentados para decir que ese Señor es Cristo Jesús. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, qué bueno que usted lo dice, pero que me diga Jesús que ese día es de Él y que el mismo Jesús me diga cuál día es, porque ¿cuántos días tiene la semana? 7. Entonces, ¿por qué tiene que ser ese y no otro? Hablemos con el Señor Jesús. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, existen lo que se llaman evangelios sinópticos. ¿Cómo se llaman? Evangelios sinópticos. La idea de sinóptico es porque tienen el mismo enfoque. Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos, tienen el mismo enfoque. Si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, notará que se parecen bastante. Los exegetas bíblicos dicen que el primer evangelio que se escribió fue Marcos, el más pequeñito. Marcos no fue un apóstol, no fue uno de los 12. Sin embargo, Marcos fue el secretario de Pedro. Y como secretario de Pedro, donde quiera que Pedro predicaba, Marcos tomaba notas. Así que de las notas de los sermones de Pedro, Marcos escribió un evangelio. Si usted lee el evangelio según San Marcos y trata de leerlo en idioma original, descubrirá que hay una palabra clave. La palabra es eudus, que significa enseguida, significa de inmediato, significa luego. La idea es una película que pasa de una escena a otra escena, a otra escena, a otra escena. Marcos, sin ser un fotógrafo, sin ser un especialista en asuntos de cinematografía, hizo de Jesucristo, por lo que Pedro predicó, una película, y la película se llama Evangelio según San Marcos. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas presentan los tres esta misma frase y esta misma experiencia de Jesús. San Mateo capítulo 12, versículo 8. Vamos rapidito. Mire lo que dice Jesús. San Mateo capítulo 12, versículo 8. Recuerde, estamos hablando del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué dijo Jesús acerca del día del Señor? Ya sabemos que ese Señor es Jesucristo. Capítulo 12, versículo 8, San Mateo. ¿Qué dice el versículo 8? San Mateo 12, 8, ¿cómo dice? Porque el Hijo del Hombre es Señor, ¿de qué cosa dice? Del día de reposo. Algunas versiones dicen es Señor del sábado. El único día de reposo de los 7 días que se llama la Biblia día de reposo es ¿cuál? El séptimo. ¿Y cuál es el séptimo? El sábado. ¿Qué significa sábado? Significa reposo. San Marcos capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dijo Jesús? San Marcos capítulo 2, versículo 28. ¿Cómo dice el versículo 28? Marcos 2, 28. ¿Qué dijo Jesús? Por tanto, el Hijo del Hombre es, ¿qué cosa dice? Señor aún del día de reposo. En el día del Señor. ¿Y cuál es el día que Jesús dice que es de Él? El séptimo día, el día de reposo. Jesús es Señor del día de reposo. El día de reposo es del Señor. El día del Señor es el santo día de reposo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y usted dirá, pero dígame una cosa, pastor, ¿qué tiene esto que ver con la redención? Esa es la segunda parte de todo este trabajo que tenemos que hacer. Mire, cuando usted estudia este día, estudia lo que hay detrás del día de reposo, descubre el plan de salvación completo. Le doy un anticipo. Vaya al libro de Ezequiel y estudie Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Para que todos sepan que yo soy Jehová vuestro Dios y que dicen que el día de reposo es señal, que yo soy Dios que lo santifico. La santificación es una parte de todo el plan de la salvación. En el plan de salvación encontramos la justificación, la santificación y la glorificación. La experiencia con Dios se basa en la santificación. Santificación significa liberación del poder del pecado. Santo significa apartado para un uso sagrado.
Justificación significa perdón de los pecados. Justificación significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado. Justificación significa declarar justo. Después que usted encuentra a Jesús, después que usted se entrega a Jesús, después que le acepta y recibe a Jesús como su Salvador, después que recibe el perdón de Jesús, usted comienza una experiencia que cubre toda la vida. Toda la vida suya es un proceso de santificación. Y Dios dice que el día de reposo es una señal de que Él lo santifica a usted. Por tal razón, usted tiene una señal que le identifica como hijo de Dios y miembro de su familia. Cuando entramos al estudio de la salvación, de la redención, de la reconciliación, de la justificación, a partir del día de reposo, usted se encuentra con algo sumamente glorioso, porque usted no puede hacer nada por usted mismo. Porque Filipenses 2:13, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, Dios es que lo santifica por completo. Dios se compromete a santificarlo por completo. Porque Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 27, Dios es que lo lava con agua limpia. Dios es quien le cambia el corazón. Y Dios es quien deposita el Espíritu Santo dentro de usted. Y cada semana a Dios se le hace más fácil ese proceso de santificación, porque uno de cada 7 días usted viene para estar en íntima comunión con Dios. Dios entonces lo desarrolla y le desarrolla la vida a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene y lo transforma, lo cambia. El Espíritu Santo viene y hace posible que la palabra de Dios, que lo hizo renacer, que la palabra de Dios que le da sentido a su vida, que la palabra de Dios que se hizo carne, Cristo Jesús, haga en usted el milagro de la regeneración. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Es tan importante, tan trascendente, tan profundo el asunto del sábado, que todavía, lamentablemente, la gente se ha encapsulado solo con hablar del cuarto mandamiento. Es más que un simple mandamiento, es un principio, es una institución. Es una institución. Mucho antes de que Dios diera la tabla de la ley en el Sinaí, ya Dios había presentado este santo día de reposo como la señal de la santificación. Bueno, eso es un anticipo de lo que tenemos que ver en el futuro, pero sigamos aquí detenidamente, sigamos aquí. Vamos ahora a bajar el tren de aterrizaje para preparar un aterrizaje que no sea muy forzoso. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Cuántas veces los escribió? 2 veces. Cuando Dios escribió los mandamientos, le puso un sello a los 10 mandamientos. ¿Cuál es el sello de los 10 mandamientos? El cuarto mandamiento. ¿Cuántas tablas tenían los 10 mandamientos? 2 tablas. ¿Cuántos mandamientos había en la primera tabla? 4. Esos 4 mandamientos presentan relación del hombre ¿con quién? Con Dios. Y los 6 mandamientos restantes de la segunda tabla presentan la relación del hombre con el hombre. En la primera tabla, el cuarto de los 4 mandamientos que comienzan es el santo día de reposo. En ese mandamiento aparece el sello de Dios que dice que es el creador, que es el dueño, es el Señor. Ese cuarto mandamiento identifica al dueño y Señor de toda la creación. Ponga cuidado, por favor. Éxodo capítulo 8, vamos rapidito, Éxodo capítulo 20, vamos rapidito. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Este es mi gran temor, el tiempo. Es tantas cosas lindas que hay que decir. ¿Qué dice el versículo 8? Éxodo 20, 8 al 11. ¿Qué dice el versículo 8? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo le pregunto, si Dios dice acuérdate, ¿ya lo sabían o no lo sabían? ¿Lo sabían o no lo sabían? Pues lo sabían. Y sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna.
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo pregunto, ¿quién es el dueño de ese día? Dios. El tiempo de ese día, ¿a quién le pertenece? A Dios. No es suyo ni mío, es de Él. Él concede este tiempo para venir a pasarse el día con usted. Qué cosa linda. ¿Le gustaría que Dios se pasara el día con usted los sábados? ¿Le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿sí o no? ¿Le ha pasado que a veces viene a visitarlo a personas que usted quiere mucho, que usted ama mucho, que usted respeta mucho? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A ver, ¿sí o no? En la ciudad de Nueva York hay una parejita que aprecio mucho y me aprecian mucho también. Por 9 años estaban casados y no había ninguna esperanza de tener bebé. Y empezaron a hacer una casa muy hermosa en una ciudad en el norte de mi país que se llama Puerto Plata. Y vino a la ciudad de Santiago a ver unos materiales, pisos y otras cosas que quería comprar y me llamaron. Y cuando respondí, aló, sí, oh, mire, pastor, le habla fulana de tal. Oh, hermana, ¿y qué hace usted aquí? Me dice, vine porque estamos haciendo una casa en Puerto Plata y vine a Santiago a ver unos pisos y demás. ¿Y cómo está su esposo, fulano? Ah, está muy bien, pastor. Entonces, ¿y qué planes tienen al mediodía? No, ninguno, vinimos a estas diligencias. ¿Tiene algún compromiso? No. Mire, aquí cerca de la oficina nuestra hay un lugar que venden comida criolla muy sabrosa. Vengan por favor aquí a la asociación y de aquí nos vamos a ese lugar y yo le invito a comer. Ah, pues así lo hacemos. Correcto, así vinieron. Llegaron desde la oficina, nos fuimos a comer a ese lugar. Cuando estamos comiendo, estaba ella y su hermana. Vino al caso, el asunto, la conversación de que tenía 9 años de casada y habían gastado muchísimo dinero y nada, no funcionaba nada de nada. Y los médicos le habían dicho, ya ni lo intente más. No intente más porque todo lo que hemos intentado no funciona. Olvídese de tener hijos. Usted no va a tener hijos jamás. Y entonces estamos comiendo y comiendo. Y le digo, oye, Angelita, ya tiene 9 años. Me dice, sí, pastor, ya tenemos 9 años. Digo, ¿qué dice Fernando? Dice, no, tranquilo. Y entonces le dije, oiga, ¿y entonces qué vamos a hacer con los bebés? Pues usted se está poniendo viejita, usted tiene que tener su bebé ya, ¿eh? Y me mira allí y se ríe. Empieza a llorar. Y me dice, ay, pastor, ¿qué es lo que no hemos hecho para tener un bebé? Le digo, ¿qué le parece si el año que viene, en el verano, invierno es muy difícil para un niño, pero que nazca en el verano, donde salen a pasear los chiquitines en el parque y verla a usted allí paseando a su chiquitín en el parque y todo lo demás? ¿Qué le parece? Y empieza a llorar, que yo le digo, dígame sí o dígame no. Me dice, me parece muy bien. Digo, bueno, pues en el verano, ahí usted va a tener su bebé y vamos a conocer a ese bebé. A final de año yo creo que tengo que ir a la iglesia de Brody a dar una campaña, ahí nos vemos. Cosa linda, mamá. Llegamos a la iglesia de Brody ese fin de año. Pregúnteme quién me recibió con una barriguita. Y yo le digo, amiga, usted sí comió, ¿qué le pasó? Empezó a reírse. Me dice el médico que sí, que van a nacer en verano. Digo, bueno, pues van a nacer de 9 meses ese muchacho. El chiquitín nació. Pero un día, y este es el punto que quiero tocarle, llegué a la casa de Fernando y Angelita para comer. Y como que después de la comida me dio sueño. Y entonces les dije, tengo sueño, yo quisiera dormir un ratito. Vivía en un apartamento pequeñito en Nueva York. Y bueno, imagínense, si usted ama y aprecia a una gente, ¿qué le da de su casa a usted? ¿Le da lo mejor o no? Y entonces me dijeron, venga en esta habitación, pastor, para que descanse. Y yo muy ingenuamente entro a la habitación y tengo la costumbre, no importa dónde vaya, antes de hacer cualquier cosa me gusta orar. Pues yo no sé, me gusta orar, me gusta sentirme protegido. Y cuando veo la cama muy cómoda, todo muy agradable, todo, un airecito, una cosa, digo, no, mi negro, yo tengo que orar, Señor, yo tengo que orar primero. Me arrodillo, Señor, cuídeme mientras me duerma, yo me voy a acostar en esta cama, Y me dice mi amigo, ¿y tú te vas a acostar en esa cama? Y me asusté. Digo, bueno, se supone. Dice, esa es la cama matrimonial. ¿Qué? Es ahí donde ellos duermen. ¿Qué?
esta es la habitación de ellos. ¿Qué? Tú no te vas a acostar en una cama matrimonial. Tú tienes que respetar. Tú sabes muy bien las cosas que yo te he enseñado. Claro que sí, Señor. Así que mira, a ver dónde que tú te vas a acostar. Y comencé a hablar con el Señor. Señor, pues usted sabe que, mire, yo no sabía, yo pensé, porque hay otro cuarto. Dice, sí, hay otro cuarto, pero no es este cuarto. Y ahí comenzamos a hablar y hablar. ¿Ustedes creen que yo estaba durmiendo? Arrodillado, compadre. Cuando terminamos de hablar, me desperté. Y dije, me desperté arrodillado, me eché mi sueño arrodillado, como 40 minutos de sueño. Cuando abro los ojos, estoy arrodillado delante de la cama, me río, me paro, abro la puerta y salgo y le digo, Fernando, ¿ustedes no me dijeron que esa es la habitación de ustedes? No, ahí mi madre me alaron las orejas por culpa de ustedes. Pero ¿cómo así? Si el Señor me dijo que esa es la habitación de ustedes, que esa es la cama donde ustedes duermen, que si yo me iba a atrever a acostarme en esa cama. Y dice, ¿y entonces? Que no me acosté. ¿Y cómo durmió? Porque usted tiene cara de que estaba durmiendo. Digo, claro que estaba durmiendo. Me arrodillé a orar y me agarró el sueño. Y era un sábado, alabado sea el nombre de Dios. Ahora yo le digo, ¿es linda esa relación con Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted tener esa relación linda y estrecha con Dios? A ver, dígame sí o no. ¿Le gustaría en cualquier lugar del mundo sentir la presencia de Dios con usted? Hace un momento vi la cara de un joven aquí a la derecha mía y yo decía, pero ven acá, esta cara, hasta que ¡pum! Me llegó. A su derecha vi a una dama y parece que Pedro se aló los cabellitos y yo dije, pero ven acá, espérate un momento. Y ya ¡pum! Identifiqué quiénes son. Hace unos días atrás estábamos del otro lado del mundo y mire ahora dónde nos encontramos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Está presente Dios con nosotros? ¿Sí o no? En cualquier lugar que tú vayas, en cualquier lugar que tú estés, asegúrate que tú estés con Dios, porque Dios quiere estar contigo. Y cuando tú entiendes la santidad de este día, cuando tú comprendes el día del Señor, cuando tú conoces al Señor, entenderás el día. Pero si tú no conoces al Señor, no comprenderás el día. Los escribas y los fariseos se hicieron tan raros, se hicieron tan extraños porque creyeron que entendieron el día, pero no conocieron al Señor. Si usted no conoce a Jesús, si usted no ama a Jesús, si usted no camina con Jesús, no entenderá el valor del día del Señor. Pero cuando usted entiende y conoce a Jesús, entonces la historia es diferente. Cuando usted lee Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, descubre que en el séptimo día, Dios a ese día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa eso? Desde la misma creación, Dios quiso poner un sello para que todos los seres humanos entendieran que detrás de ese día hay algo especial. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que Dios terminó toda la obra que hizo en el séptimo día y que en ese día Dios reposó, Dios no se cansa, que ese día Dios lo bendijo, todo lo que Dios hace es bendito y que en ese día Dios lo santificó, todo lo que Dios hace es santo. ¿Por qué puso estos tres verbos en ese día precisamente? Dios está diciendo, queridos y queridas, este espacio de tiempo me pertenece a mí, no es para ustedes. Este tiempo se lo doy para que vengan a estar conmigo. Y si usted mira bien, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo el viernes en la tarde, después de hacer los animales. Por tal razón, cuando Adán y Eva comenzaron a vivir, su primer día de existencia en la tierra fue para estar en comunión con Dios. ¿Fue el día 7 o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No es asunto de mandamiento. El mandamiento es importante, el mandamiento es válido y todo. Es asunto de Dios, es comunión con Dios, es adoración a Dios, es compañerismo con Dios, es relación y comunión con Él. En mi vida me han pasado tantas y tantas cosas en este día bendito, que si comenzara a contarles las cosas, dirían, este predicador está raro, este predicador está como medio loco, ¿qué le pasa a este predicador? En el capítulo 8, versículo 11 de Éxodo, nos presenta a Dios como el Creador. En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, presenta a Dios como el Creador. Ahora, mire qué cosa linda.
Cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice el autor de Hebreos, dice el apóstol Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el creador del universo, el creador de todo. San Juan 1, 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el creador. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, Cristo hizo todo. Sean tronos, sean principados, sean potestades, sea cosa visible o invisible, Él es el creador de todo y el Señor y dueño de todo. Por tal razón, el todopoderoso creador quiere estar y vivir en comunión contigo. Por eso el día del Señor significa un espacio de tiempo para santificación de tu vida, un espacio de tiempo para reposo de tu vida, un espacio de tiempo para restauración de tu vida, un espacio de tiempo para llenarte de la presencia de Dios, un espacio de tiempo para que deje a un lado y fuera todo lo que no tiene que ver con Dios y te enfoque, te centre en Él, y cada célula de tu cuerpo, cada cosa minúscula de tu cuerpo se llene de la todopoderosa presencia de Dios. Cuando tú has estado en comunión con Dios, tú notas, tú vives, tú experimentas un poder que no se puede explicar. Esa tarde de sábado en la iglesia de Caravaggio, cuando terminé de predicar, después de hablar 1 hora y media sin parar, no me podía dormir, no me daba sueño. Sentía como cuando a usted lo conectan a una fuente eléctrica y está tan enardecido, está como que le decía a Andresito, aquel ahora no tengo sueño, se me fue el cansancio, me sentía como cuando usted carga una batería con suficiente electricidad. Alabado sea el nombre de Dios. Permita, Dios, que entendamos su palabra. Aterricemos. Bueno, predicador, dígame una cosa. ¿Me podría leer algunos pasajes de la Biblia que digan claramente que ese es el día de Dios? Acepto que dice que es el día del Señor Jesús, pero ¿lo acepta y lo identifica el Padre como su día? Claro, todos conocemos estas citas porque son clásicas. Isaías capítulo 58. ¿Qué dice Isaías 58, versículo 13 y 14? ¿Cómo dice? Dice el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, ¿cómo dice ahora? En mi día santo, y lo llamares ¿cómo? Delicia, ¿qué más? Santo, ¿qué más? Glorioso de Jehová. ¿Y qué sigue diciendo? Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice Dios, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir, ¿dónde dice? Sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Lo ha hablado. Cuando tenga tiempo, vaya a Isaías capítulo 56, lea los versículos 1 al 7. Y cuando tenga tiempo, busque estas dos referencias. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20, y Éxodo capítulo 31, versículo 13 al 17. Querido amigo, el día del Señor es el santo día de reposo. El día del Señor es el sábado. Y cuando usted entiende el plan de la redención y comprende el valor del sábado a la luz de la persona de Jesús, mire, cuando usted mira y nota cómo en el Antiguo Testamento el tipo relacionado con el sábado se encuentra con el antitipo relacionado con Jesús, usted se queda con la boca abierta. Cuando usted en el Antiguo Testamento ve el pan, el maná, como un tipo y se encuentra con Cristo como el antitipo, usted se queda con la boca abierta. Cómo Dios en su sabiduría, cómo Dios en su profundidad, cómo Dios en su conocimiento nos muestra las sombras en el pasado y trae la realidad en el presente en la persona de Cristo Jesús. Por tal razón, el día del Señor es el santo día de reposo.
el sábado, que es una señal para que la gente entienda que pertenecemos a Dios, que Dios nos santifica, para que la gente comprenda que adoramos al Creador del universo, que adoramos al Señor y dueño de todo lo que existe, que somos propiedad de Dios, que somos sus hijos e hijas, que somos miembros de su familia, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que somos el tesoro más hermoso que Él tiene en la tierra, que somos maestros y maestras del vastísimo universo, porque en nuestra vida se reflejan las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi pregunta para usted: ¿acepta usted a Cristo como su Señor? ¿Sí o no? Entonces usted tiene que aceptar el día del Señor, porque en ese día Él le santificará. Si usted acepta a Cristo como su Señor y acepta esta comunión íntima con Él a través de su día, preséntese conmigo, póngase en pie conmigo y vamos a orar. Cuando uno conoce y entiende el valor de este maravilloso día, cuando uno entiende que Dios mide la vida de los seres humanos con el tiempo, cuando uno entiende el valor del tiempo, el para qué del tiempo, entonces comprende que el mejor tiempo y el tiempo mejor usado o empleado es el tiempo que se dedica para estar en comunión con Dios. Dios puede hacer con usted en una hora lo que usted no puede hacer en toda una vida. Dios es capaz de transformar las cosas de tal suerte en un momento que usted no lo haría viviendo 20 vidas. Asegúrese, amigo, amiga, asegúrese de estar en el tiempo de Dios. Hace algunos años, cuando mis hijos estaban pequeños, leí un pensamiento y le pedí a mi esposa que me hiciera un cuadro. El pensamiento dice: tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Mi esposa se sentó, tomó un paño, una de esas telas que ella usa, y con punto de cruz me hizo el cuadro grande. Le hizo un ramo de rosas precioso alrededor y lo puso en un cuadro. En casa todos los días todo el mundo veía el cuadro. Y ha sido el secreto de mi vida. Tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Cuando usted todos los días saca tiempo para estar con Jesús, cuando llegue el santo día de reposo, se hace más hermoso, más gratificante. Alguna gente me han preguntado: ¿pero por qué usted no duerme más el sábado? Y digo: pues debe ser al revés. Debo dormir menos para disfrutar más del día. Así que en la madrugada me levanto como toda la semana y disfruto de mi mañana con el Señor. Y hablamos, y me enseña, y me dice, y me instruye, y nos gozamos. Y muchas veces vengo hasta la madrugada del sábado muy seguro de que tengo el sermón para el día siguiente. Y entonces me dice: no, mi hijo, no. Lo que quiero que presente a la iglesia es esto, porque van a venir personas a la iglesia que necesitan oír esto. Y cuando voy y predico el sermón y estoy en la puerta saludando, hay personas que se me han acercado para decirme: ¿y quién le contó? ¿Y cómo usted sabía? ¿Y a qué fulano le contó? A mí no me ha contado nadie. Una vez un tipo me iba a golpear en la puerta de una iglesia. Oiga el lío. Se llamaba Rafael, el tipo ya se murió. Me pregunta a mí en la puerta: Giga le contó. Digo: ¿quién es Giga? Giga le contó mi problema. Digo: pues yo no sé ni quién es Giga. ¿Usted no sabe nada del problema que yo tengo? No. ¿Nadie le ha contado? No. ¿Usted no sabe el problema que estoy teniendo con mi mujer? No. ¿Usted no sabe por qué mi mujer se me fue de la casa? Que no. ¿Pero usted conoce a Giga? No, yo no conozco a Giga. Se la voy a traer. Y si usted, yo era un estudiante, un adolescente, y si tú, me dice el Señor, y si es mentira que tú conoces a Giga y me dice que no, yo te voy a golpear aquí mismo. Pues salida, babacita. Y me trajo la Giga, compadre. Y le dice a la Giga: Giga, ¿tú conoces a este muchacho? No, Rafael. ¿Cómo que tú no lo conoces? ¿Cómo es que toda la vida mía me la tiró ahí en público? Y yo decía: ¿pero qué le pasa a este muchacho? ¿Pero qué le pasa a este muchacho? Cosa linda, mamá. ¿Conoce Dios la vida suya? ¿La conoce o no la conoce? Cuando usted le permite al Espíritu trabajar, el Espíritu hace maravillas. Le invito a levantar su mano conmigo para aceptar a Cristo como su Señor y para iniciarse en una linda experiencia de adorar a Dios en su día de reposo. Levante la mano conmigo. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida.
Padre amado, levantamos la mano aceptando a Cristo como nuestro Señor y pidiendo la unción de su Espíritu y su dirección bendita para comprender mejor el día del Señor. Sabemos que este espacio de tiempo le pertenece a usted. Sabemos, Señor, que este día dice y es una señal que usted nos está santificando. Queremos reflejar su carácter, queremos reflejar sus virtudes. Como dice 1 Pedro 2:9, Señor, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Venga a nuestra vida, Dios, en este momento. Que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Que llene nuestra mente de luz y nos haga amar su palabra, amar a Jesús, amarle a usted. Que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme, nos enseñe y nos instruya en su palabra. Y comprendamos, Dios, que no es solo un mandamiento, es el día del Señor. Y que nos santifique usted desde ahora y para siempre. Bendiga nuestro hogar y nuestra familia, Padre, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.